Les habla Ilenia Medina, secretaria general nacional de Patria para Todos, ratificada como la Dirección Nacional y el Secretariado por unanimidad en la Asamblea Nacional del Partido que se efectuó entre el 30 de septiembre y el 1 de octubre. Quisiéramos en primer lugar, por supuesto, enviar por parte de nuestra organización, nuestra militancia, nuestros dirigentes, unas sentidas condolencias a los familiares de las víctimas de este temporal terrible en Tejerías, estado Aragua. Quisiéramos informar en primer lugar que Patria para Todos activó un centro de acopio en el estado Aragua, en Maracay, en el edificio Las Delicias, en Maracay, y está atendido por 3 compañeros: el secretario general de Patria para Todos, el legislador Freddy Silva, por la concejala Leida Jiménez y el concejal Pablo Alvarado. Los 3 son de ese estado, y los teléfonos que están a disposición para todas aquellas personas que no solamente quieran donar enseres de todo tipo, como se ha dicho, agua potable, colchones, ropa en buen estado, alimentos no perecederos, pueden comunicarse a los siguientes números: 0412 848-3261, 0424 275-7250 y 0412-940-3340. Son los teléfonos que están a disposición de cualquier persona en el estado de Aragua para informar sobre alguna situación de vulnerabilidad o para expresar su disposición a donar algún enser de los señalados, o para informar cualquier situación de personas que se encuentran en otro lugar del estado, que son de Tejerías, que está en otro lugar, en algún centro asistencial, no se desconoce la presencia de sus familiares. Hoy en la mañana dedicamos casi toda la mañana de discusión sobre el tema de este fenómeno pluviométrico que tiene que ver con el cambio climático, que es una realidad que afecta al mundo entero. Venezuela siempre ha hecho sus aportes para reducir las emisiones de efecto invernadero, pero además nosotros entendemos que es necesario que la comunidad, que la sociedad venezolana, nuestro pueblo y sobre todo los más pequeños deben ser formados en relación a ese impacto que no va a durar 3 días, nos va a acompañar por los tiempos por venir, y que la gente tiene que estar preparada. Los niños deben conocer cuáles son las primeras acciones que se deben tomar en un momento de riesgo, las comunidades. Y nosotros quisiéramos recordar hoy que se cumplen 35 años de la primera gran tragedia que ocurrió en el río Limón del estado de Aragua. Ahí fallecieron casi 300 personas. También recordemos que son apenas 22 años, 22, 23 años que se cumplen de la tragedia de Vargas. En relación a eso, recordamos también que el primer centro de acopio que se formó en esa oportunidad fue aquí en Parque Central por PPT, y vimos la primera asistencia que pudo llegar: agua potable, colchones, ropa, abrigo. Pero es importante señalar que fue la tragedia natural o fenómeno natural mejor atendido en el mundo, así lo dicen los organismos internacionales. La magnitud de la tragedia fue de tal acontecimiento que marcó un hito en la historia de la humanidad en el ámbito de lo que son los fenómenos climáticos.
pero la atención que le dio el Estado, lo recordamos, la atención que le dio el presidente Chávez en esa oportunidad, que movió a toda la Fuerza Armada, pero además la correspondencia en solidaridad que le dieron la sociedad civil, transporte motorizado, inclusive los medios de comunicación, estuvieron a la orden, todos a una sola voz, para atender la emergencia. Pero el primer ejemplo fue el presidente Chávez, que se dirigió a la Guaira, todos mismos, utilizando toda la fuerza, todo lo que estaba a disposición. Por vez primera ocurría algo semejante y fue reconocido por el mundo. La tragedia pudo haber sido mayor y se redujo a cifras pequeñas. Siempre una víctima va a ser doloroso, pero la acción inmediata del gobierno nacional, dirigido por el presidente Chávez en ese momento, fue realmente un ejemplo referencial. Por ello, nosotros, y en el caso de los partidos, PPT fue el primer partido que abrió un centro de acopio, porque nuestro gobernador, el gobernador de La Guaira, era del PPT. Además, estábamos en las mejores condiciones para lograr una atención inmediata en lo que cabe a una institución como una organización política. Quisiéramos también recordar que a través del despacho de Seguridad Ciudadana, con el ministro Ceballos, se ha hecho un despliegue importante, por instrucciones, por supuesto, del presidente Nicolás Maduro. La primera vicepresidenta estuvo en Tejería, pero hay a disposición un teléfono para que se informe sobre las vulnerabilidades y los riesgos de las personas con vulnerabilidad en esta situación pluviométrica, que además ocurre ya en horas de la tarde y en la noche. Es importante recordar entonces que el sistema de gestión de riesgo, Protección Civil y Bomberos reciben llamadas a través del 0800 724 8451. Es importantísimo. Nosotros le hacemos llamado a los medios de comunicación, no solamente los medios nacionales, los medios públicos, sino los medios privados y los medios alternativos, la importancia de hacer una red, porque nosotros en el transcurso de la mañana hemos recibido información del estado de Anzoátegui. Por ejemplo, la laguna de Unares, está la comunidad de Unares, el municipio de Peñalver, está entre la laguna de Unares y el mar. Evidentemente es una zona vulnerable. En el estado Amazonas, en el estado Sucre, que son estados con centros acuíferos importantes. Bueno, hay situaciones allí que deben ser conocidas y que los gobernadores, los alcaldes deben estar absolutamente deben estar unidos en una sola red para responder en tiempo real a la situación. Nosotros hemos estado recibiendo información en Aragua, persiste también en el estado Miranda. El gobernador ha actuado rápidamente. Traspasamos información de 2 víctimas de Tejería que están hospitalizadas en un centro médico de Miranda, y no se conoce, no se sabe el caso familiares. Nosotros estamos poniendo a disposición este centro, el centro de acopio, donde estamos haciendo llegar toda la información necesaria. Pensamos que no solamente, además del duelo decretado por el presidente, todos los medios de comunicación alternativos, públicos y privados, deben ponerse a la orden del Ejecutivo Nacional y de la sociedad en su conjunto para recibir información y poder actuar en tiempo real. Así logramos esa epopeya ante la tragedia, una epopeya extraordinaria que salvó muchas víctimas. Muchas personas que podían haber fallecido fueron salvadas en tiempo real, se les consiguieron además refugio, atención médica. Y nosotros en ese orden creamos la Brigada Azul del partido para recibir información en las 27 circunscripciones donde el PPT existe. Nosotros tenemos equipos políticos de los 335 municipios, tenemos en 192 municipios. Tenemos equipos políticos del PPT a disposición de los gobernadores, de alcaldes, para coadyuvar a atender esta tragedia. Pues hacemos nuestro pequeño apoyo. Nosotros también vamos a plantear
a la Asamblea Nacional y al Ejecutivo Nacional la necesidad de hacer un plan político, programático, de formación, para que todas las comunidades conozcan en tiempo real la significación que tiene el cambio climático. Nos preocupa, lo hemos dicho en varias oportunidades, lo repetimos ahora, que esa deforestación que se hace casi prácticamente sin ninguna limitación. En el estado de Lara es difícil cortar un árbol sin permiso del Ministerio del Ambiente, pero en otros lugares es casi una fiesta. Y ese es uno de los problemas que hace más frágil a la hora, o sea, se incentiva el tema del cambio climático, la deforestación y la explotación misericordia en las cabeceras de los ríos. Nosotros nos preocupa, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, que si bien la Constitución está que las gobernaciones tienen el derecho de explotar los minerales no ferrosos, pues eso también es un motivo de afectación para que ocurra el desborde de ríos y quebradas. Eso debe ser absolutamente estudiado. Venezuela es un país que está dentro de lo que está registrado como con debilidad para recibir todo el impacto del cambio climático. Entonces, pensamos que ese es un tema de la agenda nacional, no solamente en momentos de crisis, sino que debe ser parte del quinto punto del plan de la patria. Si salvamos el planeta, tenemos que comenzar por nosotros mismos a tomar medidas no solamente para mitigar, para reducir el riesgo, sino que haber un nuevo modelo que tiene que ver con la construcción, tiene que ver con el área industrial, tiene que ver también con el tema agrícola. Debe saberse, por ejemplo, que no se puede producir en bosques vírgenes. Eso afecta, eso genera más dióxido de carbono. Es decir, hay una serie de elementos importantes que deben ser conocidos. Los químicos sobre el tema agrícola también impacta en el cambio climático. Es decir, hay una serie de puntos, 10 puntos, 15 puntos, 20 puntos que el común de la gente debe conocer y evitar, además, impactar más sobre el cambio climático, siendo Venezuela un país que geográficamente está en la América del Sur, recibe todo el impacto, hay toda la frontera norte sufre justamente porque es muy accidentado. Venezuela está entre los países que tienen una afectación media importante y lo estamos viviendo ahora. Entonces, ese es un tema que debe ser llevado al Ejecutivo Nacional, Regional, Municipal, la Asamblea. Ese es un tema a ser discutido. El modelo económico, el modelo de producción, el modelo de vivienda, todo eso debe ser revisado. Como lo decía Chávez, no cambiemos el clima, cambiemos el modelo, eso también es con nosotros. Es un tema cultural que tenemos que revisarlo profundamente. Bueno, también entre los temas que vimos rápidamente, pero le dedicamos más, por supuesto, a esta situación delicada, quisiéramos informar que los medios de comunicación nacionales e internacionales, algunos, le dieron mucha cabida a la supuesta aprobación del informe de la misión independiente del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y en realidad hay que informarle al país, esta es una misión ilegal, porque para ser legal tiene que ser aceptada por el Estado venezolano. Pero si hay una misión del Consejo de Derechos Humanos, de la alta comisionada, que tiene residencia en Venezuela y viene haciendo un trabajo de cooperación con el gobierno nacional importante, y trata de desconocerse lo más de esto, ¿no? Porque la cooperación es la herramienta, la única herramienta aprobada por Naciones Unidas para que los funcionarios del sistema de Naciones Unidas puedan estar en Venezuela, con la aprobación del gobierno nacional. Y fue, hay que decirlo, hace 3 años que el gobierno nacional propuso esa misión que actúa en Venezuela, y es la que levanta el informe y dice las medidas coercitivas unilaterales existen, son un delito, es un crimen de lesa humanidad y deben ser levantadas, deben ser eliminadas. Y la gente debe saberlo, quién es el enemigo del gobierno y del pueblo venezolano. Es Estados Unidos y los europeos. Entonces, para decir que en Venezuela sí existe una misión de derechos humanos en Venezuela, planteada por el gobierno nacional y
que trabajan de la mano con el gobierno nacional justamente para reducir el impacto de las medidas coercitivas unilaterales a nuestro pueblo. Quisiéramos también señalar que, bueno, y además señalar que son 47 miembros, 19 votaron a favor de esta misión ilegal y el resto se abstuvo y otros votaron en contra, es decir, si sumamos que más de la mitad de la comisión estuvo en contra, porque o se estuvieron o votaron en contra de esa misión. Es totalmente ilegal. Uno de los temas también para nosotros importante es señalar que efectivamente hay vientos de cambio a favor de Venezuela, que en la OEA, de la cual nosotros no somos parte, los propios estados han colocado en la agenda el total del conocimiento del supuesto embajador del holograma llamado Guaidó, es señal de que finalmente están entrando en absoluta racionalidad, tratando de salvar ese organismo que nació torcido y sigue torcido, pero vientos importantes, ¿no? Que reconoce que, como dijo el New York Times, en Venezuela el presidente se llama Nicolás Maduro, le guste o no a Estados Unidos. Esa es una realidad que vamos a repetir nuevamente en el próximo año 2024. Sobre el intercambio de prisioneros, que mucho se ha dicho, intercambio de prisioneros, ese es el término, pero en realidad de lo que se trata es que Estados Unidos, como siempre suele hacer, secuestra a venezolanos y tratan luego de adjudicarle delitos, como lo hicieron con estos jóvenes y también lo hicieron con Alex Saab. Nunca demostraron, ni con Alex Saab ni con estos jóvenes, que efectivamente pudiesen haber cumplido, haber cometido un delito. Nunca mostraron una prueba. Y bueno, en estas circunstancias plantean el intercambio de prisioneros. Realmente no hay intercambio de prisioneros. Sí devolvieron a los jóvenes a Venezuela, porque era lo que tenían que hacer, deberían pedir disculpas también. Venezuela de buena voluntad entregó 7 criminales, porque son criminales. Eso sí, Venezuela demostró que habían hecho daño a Venezuela. Pero de cualquier manera lo que podemos recoger de allí es el reconocimiento del gobierno nacional. ¿Con quién se está sentando Biden y su gente? Con el presidente Nicolás Maduro. No. Ellos tuvieron que reconocer que existe un Estado, que existe una república, que existe un presidente con reconocimiento de su pueblo. Eso es importante, que hay que recoger de allí. Y lo otro es que no porque ellos lo hagan de buena fe, es porque el mundo está en contra del gobierno norteamericano, del gobierno europeo, y que la crisis que ellos promovieron desde el año 2008 y que les acrecentaron en 2014 en relación a Ucrania contra Rusia, moviendo su fuerza hacia el flanco oriental, tratando de violentar el plan de seguridad que tienen todos los países contra Rusia, se le está volviendo en contra porque no entiende que las medidas coercitivas unilaterales contra Rusia, contra las fuentes energéticas rusas, contra el gas, evidentemente, por más que ellos quieran convertir esto en un negocio, como lo han hecho siempre, un método. Estados Unidos no tiene política exterior, tiene planes de terrorismo, los utiliza para alimentar sus fuentes industriales en el ámbito de las armas, destrucción masiva, convencionales. Así ha fortalecido su economía y, como todos saben, la economía norteamericana va de pique. Entonces inventaron una guerra entre Rusia y Ucrania y ahí están las consecuencias. Continúan creando medidas coercitivas unilaterales y ellos mismos están viéndose afectados. La OPEP, dentro de ese marco de la crisis global energética, la OPEP no aceptó la propuesta del gobierno norteamericano de incrementar la producción petrolera y acaban de anunciar que reducen en 2 millones de barriles diarios la producción de la OPEP. Eso significa que salen del mercado energético
el 2% de lo que se consume en el mundo, en una situación de vulnerabilidad de Europa. Sabemos que hay colas enormes, a esta hora hay colas enormes. En París, en toda Francia, no hay refinería, no hay estaciones de servicio vendiendo combustible, y eso se está expresando en todos los países de Europa. Entonces, Venezuela debe prepararse a exigir respeto a su soberanía, levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales, porque hablan con el presidente de la República que se ven obligados a aceptar la verdad, pero tienen como propósito que Venezuela venda su petróleo. Venezuela jamás se ha negado a vender petróleo. Los que tienen problemas en la compra del crudo son ellos. Entonces eso lo tenemos que tener claro. Venezuela siempre ha cumplido su papel estratégico de suministrador seguro, siempre, en la cuarta y en la quinta. Tengamos claro entonces que Estados Unidos continúa siendo enemigo de Venezuela, declarado por ellos mismos, pero Venezuela se ve fortalecida. Como dijo el presidente Nicolás Maduro, si hay elecciones, estamos listos. Así que el PPT se prepara, se viene preparando para defender la revolución, defender el modelo democrático y defender la revolución bolivariana. ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¿Hay patria para todos? ¡O no hay patria para nadie! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva! ¡Que viva Nicolás Maduro! Ok, quédese un momentico ahí para hacer unas tomitas.